Haré una oración. I will make a prayer. Abba Kadosh, Dear Father, en el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach, in the blessed name of Yahshua HaMashiach, seas tú quien nos hable be you the one that speaks. por medio de tu bendito Ruach Do HaKodesh. your Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre, We don't want to hear the word of man. queremos oír tu preciosa voz. We want to hear your precious voice. En el nombre de Yahshua In HaMashiach, the name of Yahshua HaMashiach, Omen Beomen. amen, amen. Siéntense, por favor. Please take a seat. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Your servant, Dr. Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejilá Gozo y Paz, Roe of the Quejilá, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, in México. Tehuacán, Puebla, Mexico. Le invitamos de parte de todos We invite you from everyone over here a visitar las páginas de internet to visit the web pages in the internet, gozoypaz.mx, gozoypaz.mx, jacoswell.net, jacobswell.net, el canal de YouTube Shalom 132 and the channel of YouTube Shalom 132, y también Jacoswell. and also in YouTube Jacobswell. Usted encontrará videos, audios, apuntes You will find there audio teachings, videos, and some notes que puede usted bajar, copiar, regalar. that you can download, copy, and give them for free. Hágalo con toda confianza. Do it with all the confidence. En esta quejilá no hacemos negocio con la palabra de Elohim. In this Kehillah, we do not make business with the word of Elohim. Vamos a ver el día de hoy Today we are going to see el capítulo 4 del libro de los Hechos. the chapter 4 of the book of Acts. Bendito es el nombre de Yahweh. Blessed is the name of Yahweh. Vamos a descubrir cosas muy hermosas We are going to discover many beautiful things en este capítulo 4, in this chapter 4, porque de alguna forma because somehow se empieza a relatar we begin to we will see how it begin to talk about la manera práctica, the practical way, ya no da más la teoría, not just the theory, sino la práctica but the practice, que llevaron a cabo los the apóstoles. experience that the apostles had. Ahora, Now, quiero comentar I want to make a comment que los saduceos that the Sadducees fueron los que aprisionaron a Kefas, were the ones that imprisoned Cephas a Johanán, a Juan and Johanan y al hombre que fue sanado. and the man that was healed. Ahora, Now, los saduceos the Sadducees no creían en la resurrección didn't believe in resurrection, y no creían en los ángeles. and neither they believe in angels. Esto es muy importante This is very important porque era una diferencia because it was a great difference entre ellos, between them, los the saduceos, Sadducees, y los and the fariseos. Pharisees. Entonces, no creían en la resurrección So they didn't believe in resurrection, y no creían en los ángeles. neither they believe in angels. Vamos a Hechos 23. Let's go to Acts Vamos 23. para allá. Let's go there. Hechos 23 Acts 23, y en el verso 8. and in the verse 8. Vamos para allá. Let's go there. 23, 8. Acts 23, verse 8. Espero un momento. I am going to wait for a few seconds. Dice así: It states, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Por favor, Eliseo. verse 8. The Sadducees say that there is no resurrection and that there are neither angels nor spirits, but the Pharisees believe all these things. Por favor, es muy importante este tema. This topic is very important. Entonces, los saduceos So the Sadducees, no solamente no creían en la resurrección, they didn't just believe don't believe in resurrection, but ni en also, los ángeles, also in the angels, ni en espíritu. neither in the spirits. Ahora, esto es muy importante, Now, this is very important porque ellos no creerían en el Ruach HaKodesh. because they didn't believe in the Ruach HaKodesh. Aunque aquí en la Biblia está con minúscula, Because here in the Bible is with a lower case, ellos estaban negando la existencia del Ruach HaKodesh. they were denying the presence of the Ruach HaKodesh. Ahora, por favor, mucha atención, Now, please pay so much porque attention todo esto because all this nos alcanza hasta nuestros días. is reaching us up to these days. Es decir, In other words, la mayoría de la casa de Judá most of the people in the house of que Judah, está en Israel
the Jewish people whom are in Israel, por lo que nosotros vemos, for what we can see, viene de los saduceos. the Sadducees still there. Parte son de los fariseos Part of them are de, Sadducees de ese tiempo. from that time. Ahora, ¿cómo podemos comprobarlo? Now, how can we prove that? Los saduceos en la época de Yahshua The Sadducees in times of Joshua mostraban lealtad al gobierno de Roma. showed loyalty to the Roman Empire. ¿Qué es lo que sucede actualmente? What is happening nowadays? Lealtad al gobierno de Roma. They are loyal to the Roman government. Ahora, otro punto importante. Now, one more point which is very Los important. saduceos de la época de Yahshua The Sadducees of the time of Joshua tenían el deseo de mantener el poder. have the desire to keep the power. Era un deseo de mantener el estatus. It was a desire to keep the status quo, Y es lo mismo ahora. and it is the same thing nowadays. Ahora, Now, algo importante. something else that is important too. Los saduceos de la época de Yahshua The Sadducees that were in the time of Joshua tenían simpatía were sympathized. con la gente de dinero. They sympathized with the people who had money, Y es ahora lo mismo. and it's the same thing nowadays. Yo no estoy diciendo I am not saying que todos los hermanos de casa de Judá that all of the Jewish people sean malos are bad o saduceos. or that they all are Sadducees. Pero por lo que vemos, But for what we can see, lo que sale en las noticias, for what we can see in the news, etcétera, and etc., da a entender que vienen de los saduceos. it gives us a clue that they come from the Pharisees. Esto es muy importante, It amados is Sahim. very important, beloved Eso es brethren. muy importante. It is very important. Ahora, los saduceos The Sadducees, solo creían en los 5 libros de Moshe. they just believe in the 5 books of Moshe. Ellos no creían en los profetas. They didn't believe in the prophets. Y en los profetas And in the prophets se habla de Yahshua. is where we can Hamashiach. read about Yahshua HaMashiach. Ahora, Now, es lo mismo ahora allá. it is the same thing Se over dan there. cuenta, hay cosas Can you notice? visibles para nosotros. There are many things that we can see right Vamos a ir a Hechos 4. now. Let's go to the book of Acts in chapter 4. Eso. Hechos 4. Acts 4. Dice así. It states, Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los Coanim con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Por favor, chapter 4. The priest and the captain of the temple guard and the Sadducees came up to Peter and John while they were speaking to the people. Y dice así, And it states el verso 2. in verse number 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Yahshua la resurrección de entre los muertos. Por favor. Verse 2. They were greatly disturbed because the apostles were teaching the people, proclaiming in Joshua the resurrection of the dead. Ahora, vamos entendiendo entonces Now, can we understand what's por, going on? por qué fue su enojo contra los apóstoles. Why were there anger at the apostles? Porque ellos no creen en la resurrección de los muertos, Because they don't believe in the resurrection of the los dead. saduceos. The Sadducees. Dice el verso 3, Verse 3 says, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel, hasta el día siguiente porque era ya tarde. Por favor, Elisha. verse 3, they seized Peter and John, and because it was evening, they put them in jail until the next day. Dice el verso 4, Verse 4 states, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Ve para allá. verse 4, but many who heard the message believed, so the number of men who believed grew to about 5,000. Ahora, Now, algo importante something very important del verso 3. from verse 3. Fueron encarcelados sin juicio. They were in prison without any judgment. Y eso And quiere decir que violaron la Torah. and they violate the Torah. No llevaron la Torah. They didn't observe Torah. Ahora, Now, en el verso 4, in verse 4, 2 shaliachim, 2 apóstoles encarcelados. there were 2 apostles, 2 Shalachim, who were in prison. Pero observen, But take note, la palabra seguía creciendo. the
word was growing up, porque 5,000 varones creyeron en Yahshua Mashiach. because 5,000 more men believed in Aleluya. Yahshua HaMashiach. Hallelujah. Ahora, versos 5 y 6. Verse 5 and 6. Y el sumo Cohen Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos Coanín, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad, o sea, con qué poder, con qué autoridad, o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Por favor, el 6 y el 7. Verses 6 and 7. And as the high priest was there, and so were Caiaphas, John, Alexander, and others of the high priest's family. They had Peter and John brought before them, and began to question them. By what power or what name did you do this? Bueno, pido perdón Well, they asked for forgiveness. porque el verso 5 no lo leí. I'm sorry because I didn't read verse 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Por favor, a Elisha. The next day, the rulers, the elders, and the teachers of the law met in Jerusalem. Ahora, anoten en sus apuntes, por favor. Now, please take note in your notebooks. Anás Anás fue sumo Cohen was the high priest del año 6 al 15 through the years 6 through 15, después de Yahshua the HaMashiach. common era after Yahshua HaMashiach. Caifás Caiaphas fue sumo Cohen was a high priest del año 18 from the year 18 al 36 después de Yahshua to HaMashiach. 36 after Yahshua HaMashiach. Es decir, In other words, en pocas palabras, in few words, eran los mismos, Koanim, they were the same Kohanim, que same juzgaron priest, a Yahshua HaMashiach. the ones that judged Yahshua HaMashiach, Y ahora nuevamente están aquí molestando. and now they are here again bothering. Ahora, Now, en el verso 6 se menciona a Juan y Alejandro. in the verse 6, there it makes mention of John and Alexander. No se sabe nada de quiénes eran. There is nothing known about them. We don't know really who they were. Solamente se mencionan aquí. They just mention their names over here. Bueno, Well, vamos a leer el del verso 7 hacia el 10. let's read from verses 10 through from verse 7 to verse 10. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Kefas, lleno del Ruach HaKodesh, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Yahshua HaMashiach de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, colgasteis del madero, a quien Elohim resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Por favor, Aj. Verses 10 to 7. They had Peter and John brought before them and began to question them. By what power or what name did you do this? Then Peter, filled with the Ruach HaKodesh, said to them, rulers and elders of the people, if we are being called to account today for an act of kindness shown to a man who was lame, and are being asked how he was healed, then know this, you and all the people of Israel. It is by the name of Yahshua HaMashiach of Nazareth, whom you crucified, but whom Elohim raised from the dead, that this man stands before you healed. Ahora, Now, veamos en el verso 8. let's see in the verse 8. Kefas lleno del Ruach HaKodesh. Peter, Cephas, was filled of the Ruach HaKodesh. Punto número 1. Point number 1. Los saduceos no creían en el Ruach HaKodesh. The Sadducees didn't believe in the Ruach HaKodesh. Punto número 2. Point number 2. En el verso 10 In the verse 10, mencionan el nombre de Yahshua. they mention the name of Yahshua. Punto número 3. Point number 3. En el verso 10 In the verse 10, hablan de que resucitó de los muertos. they are talking about that he resuscitated from the dead. Entonces ya leímos So we had read que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, that the Sadducees didn't believe in the resurrection of dead. no mencionaban el nombre de Yahweh, quien es Yahshua, They didn't mention the name of Yahweh, whom is Yahshua. lo habían prohibido al pueblo, They forgive this to the people. y aparte ellos no creían en el Ruach And HaKodesh. besides, they didn't believe in the Ruach HaKodesh. Entonces para ellos Kefas So for them, Cephas, era, Peter, era cualquier loco, was just any crazy person. pero nosotros sabemos que no. But we know that
that is not true. Ahora, Now, Kefas está diciendo, Kephas is saying, ¿por qué hacen esto? why are you doing this? ¿Por el beneficio hecho a un hombre enfermo? Because of the benefit done to a sick person? Sabemos entonces sus intenciones. So we know his intentions. Ahora, voy a leer el verso 11. Now I'm going to read in the verse 11. Este Yahshua es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Por favor, Verse 11. Joshua is the stone you builders rejected, which has become the chief cornerstone. ahora, Now, vamos al Salmo 118, let's go to the Psalm 118, amados Sahim, beloved brethren. Salmo 118 Psalm 118 y en el verso 22. and in the verse 22. Entonces, lo que está citando Kefas So what Peter, Kephas, is citing, es la Torah, la escritura. he is quoting the scriptures. Recuerda que la Torah es toda la Biblia, And remember that the Torah is all the Bible porque es instrucción because it is instruction para todos. for everyone. Ahora, dice Salmo 118, verso 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Por favor, Verse 22 of Psalm 118. The stone the builders rejected has become the chief cornerstone. Ahora Now, vamos a Isaías let's go to Isaiah en el capítulo 5 on chapter 5, y voy a leer del verso 1 al 7. and I am going to read from verses 1 through 7. Isaías 5, verso 1 al 7. Isaiah 5, verses 1 through 7. Dice así: It states, Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán en el cardo y los espinos, y aún las nubes mandará que no derramen lluvia sobre ella. Ahora ustedes, Now you después en su casa, will read it in your house. van a leer Isaías 5, So you will read Isaiah 5 1 al 7. from verses 1 to 7. Leo solamente el verso 7. I'm going to read only the verse 7. Ciertamente la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Ustedes van a leer allá después el verso 7 So you will read there in your houses verse 7 en inglés. in English. Ahora, Now, ¿tú recuerdas que eso está en Mateo 21? you remember that is also in John 21? Entonces, al So- desechar a Yahshua, When they were chasing Joshua, la nación sería juzgada fuertemente. the nation would be judged strongly. De eso se trata. That's what is it about. Ahora, vamos ahí a Mateo, vamos a Now- Mateo Let's go to Matthew en el capítulo 2. in chapter Vamos 2. para allá. Let's go there. Mateo 2 Matthew 2 y el verso 18. and verse 18. Mateo 2, verso 18. Matthew 2, verse 18. Entonces hubo gran mortandad, So there was a great, muchas muertes de there were gente many dead people en Israel in Israel por la desobediencia, because of the disobedience, por no haber aceptado que Yahshua es el Mashiach. for not accepting that Joshua was the Messiah. Y lo mismo viene ahora en la tribulación. And it's the same thing now with the tribulation. Mateo 2, 18 dice: Matthew 2, 18 states, Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Rachel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Por favor, verse 18. A voice is heard in Ramah, weeping and great mourning. Rachel wept for her children and refusing to be comforted because they are no more. Ahora vamos a Marcos 12:10. So let's go to Mark, verse
to Mark chapter Marcos 10. 12, verso 10. Mark 12, 10. Son las mismas palabras que Kefas, Pedro, They are the same words that Cephas, that Peter, está hablando a los saduceos is telling to Sadducees en Hechos capítulo 4. in Acts chapter 4. Dice así Marcos 12:10, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Por favor, Verse 10. Haven't you read this passage of scriptures? The stone the builders rejected has become the chief cornerstone. ahora vamos a primera de Pedro Now we are going to the first of Peter, 2, verso 7. chapter 2, verse 7. 2:7. Chapter 2, verse 7. Entonces todas estas citas So all these quotes hablan de que desecharon a Yahshua. are talking about that they reject Yahshua. Dice así: It states, para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Por favor, el 7 nada más, amén. verse 7. Now to you who believe, this stone is precious, but to those who do not believe, the stone the builders rejected has become the chief cornerstone. Ahora vamos a Lucas 20, Now let's go to the book of Luke and chapter 20, por favor. please. Lucas 20, verso 17. Luke 20, verse 17. Así vas a tener más armas, más citas, In this way you will have more weapons para more poder quotes, ministrar. so you can preach to people. Lucas 20, verso 17. Luke 20, verse 17. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Por favor. Verse 17. Joshua looked directly at them and asked, Then what is the meaning of that which is written? The stone the builders rejected has become the chief cornerstone? Ahora, Now, vamos a Hechos 4:12. let's go to Acts, Hechos 4, verso 12. Acts 4, verse 12. Dice así: It states, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por favor, Elisha. verse 12, Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Bueno, Well, Kefas hablaba de la salvación, Cephas was talking about the salvation. 1, Number 1, individual, individual one. 2, 2, nacional. within the nation. Es decir, la salvación words. individual y nacional. The individual salvation and the salvation of the whole people. Eso ya quedó ministrado. It was taught already. Ahora vamos al Salmo 118. Now let's go to the Psalm Salmo 118. 118, Y vamos a ver and we are el going to verso see 22, the verse 22. por favor. Please, Salmo 118, verso 22. Psalm 118, verse 22. Y entonces ahora vamos a leer hasta el verso 29. So now we are going to read from verse 22 through 29. Dice así: It states, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Yahweh es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ese es el día que hizo Yahweh, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Yahweh, sálvanos. Ahora te ruego, Yahweh, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Desde la casa de Yahweh os bendecimos. Yahweh es Elohim y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Elohim eres tú y te exaltaré. Elohim mío te exaltaré. Exaltad a Yahweh, porque Él es bueno, porque para siempre es su rajem. Por favor, del 22 al 29. Amén. verses 22 through 29 of Psalm 118. The stone the builders reject has become the chief cornerstone. Yahweh has done this, and it is marvelous in our eyes. Yahweh has done it this very day. Let us rejoice today and be glad. Yahweh, save us. Yahweh, grant us success. Blessed is he who comes in the name of Yahweh. From the house of Yahweh we bless you. Yahweh is Elohim, and he has made his light shine on us with bows in hand, joining the festal procession up to the horns of the altar. You are my Elohim, and I will praise you. You are my Elohim, and I will exalt you.
Give thanks to Yahweh for He is good. His love endures forever. Ahora, Now, el hecho de que los saduceos the fact that the Sadducees solamente creyeran en los 5 libros de Moisés just believe in the 5 books of Moses no quiere decir doesn't mean que no hayan leído toda la escritura, that they didn't read the whole scriptures, incluyendo los salmos. including the Psalms. Entonces, a ver, pongámonos en el lugar de los apóstoles. Let's put ourselves in the shoes of the apostles. Kefas está hablando de los saduceos. Kefas está hablando de los saduceos. Cephas is talking to the Sadducees, Y les está diciendo, and he is telling them, no hay otro nombre there is no other name por el cual podamos ser salvos. for which one we can be saved. Y entonces por eso vimos So that's why we saw el Salmo 118. Psalm 119. Está diciendo que la piedra la desecharon. He's saying that the stone was rejected. Y aquí en el Salmo 118, And here in the Psalm 118, verso 25, verse 25, dice, oh Yahweh, sálvanos, verse 25 says, "O Yahweh, save us, sálvanos. save us." Entonces, So vamos viendo en qué contexto estaba esto. now we are seeing in which context it was. Es decir, In other words, Pedro les está diciendo a los saduceos, Peter is telling to the Sadducees, no hay otro medio de salvación there is no other way of salvation más que en el nombre de Yahshua but just through the name of Yahshua, y la salvación individual. and the salvation and the individual salvation. Número 2, Number 2, no hay otro medio de salvación there is no other way of salvation para la nación de Israel for the Israel nation sino en el nombre de Yahshua. but used in the name of Yahshua. Vean el valor que está teniendo Kefas See the courage that Cephas is having al hablar con los saduceos, when he's talking to the Sadducees, pero ellos no entendían. but they didn't understand. ¿Por qué? Why? Porque ellos no creían en Yahshua Because they didn't believe in Yahshua. y por lo tanto Therefore, no tenían el Ruach HaKodesh. they didn't have the Ruach HaKodesh. Es algo que nos sucede todos los días, That's something that happens every day a ti, a mí, to you, and to me. al ministrar. When we pray, when we preach, Las personas están ciegas, people are blind. ven esto como religiosidad, They see this as if it was a religious act, pero no es así. but it is not like that. Es libertad en Yahshua. This is the freedom in Yahshua. Sin profecía, el pueblo desfallece. Si no hay profeta, el pueblo se pierde. Without prophecy, the people get lost. Tiene que haber exhortación, exhortación, exhortación. It has to be exhortation Y over people, además edificación and also edification y consolación. and counsel. Ahora vamos a Juan Now let's go to John en el capítulo 14, in the chapter 14 verso 6. and verse 6. Juan 14, verso 6. John chapter 14 verse 6. Dice así. It states, Yahshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, al Abba, sino por mí. Bebakashach. verse 6. Yahshua answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Entonces recordemos todo. So let's remember everything. Kefas está hablando con los saduceos. Cephas is talking to the Sadducees. Si no creían ellos en la resurrección de los muertos, If they didn't believe in the resurrection of death, ¿cómo iban a creer que Yahshua resucitó? how would they believe that Yahshua resurrected? No creían en el Ruach HaKodesh. They didn't believe in the Ruach HaKodesh. No creían más que en los 5 libros de Moshe. They just believed in the 5 books of Moses. No creían en los profetas. They didn't believe in the prophets, Solamente en la Torá. just in the Torah. Y la Torá es todo. And the Torah is everything. Por eso vuelvo a repetir. That's why I will La Torá repeat. es toda la Tanaj. The Torah is the entire Tanakh. Ahora vamos al libro de los Hechos 4, Now let's go back to the book of Acts en el verso chapter 4, 13 and from y verse 14. 13 and 14. Vamos al libro de los Hechos, Let's go to the book of capítulo 4, verso Acts, 13 y chapter 4, 14. verses 13 through 14. ¿Sí lo tienen? You have it?
Entonces, viendo el denuedo que Kefas y de Johanán, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Yahshua. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Por favor, el 13-14. Verses 13 and 14. When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished, and they took note that these men had been with Joshua. But since they could see the man who had been healed standing there with them, there was nothing they could say. Ahora, Now, estaban hablando con valor, they were speaking with courage. estaban hablando abiertamente, sinceramente. They were speaking openly, without censor. Otra palabra es francamente, si estaba hablando sinceramente, They were sincere, pero sobre todo con mucho valor. but overall, they were doing it with courage. Y entonces los saduceos, So the Sadducees, que eran las autoridades, who were the authorities, dijeron, ellos han estado con Yahshua. they said they Pero- were with Joshua. Ahora, aquí dice, Now it states, y les reconocían que habían estado con Yahshua, and they recognized that they were with Joshua. pero por lógica, But of course, ellos no mencionaban el nombre, they didn't mention the name porque estaba en contra de sus mandamientos. because it was against their principles, their commandments. Ahora, Now, vamos a ir a Juan, let's go to John, por favor, please, en el capítulo 7, to the chapter 7, 7 de Juan, chapter 7 of y John, el verso 15. and in the verse 15. Dice así, It states, y se maravillaban los Yehudim, los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Bebakashá. verse 15. The Jews there were amazed and asked, how did these men get such learning without having been taught? Ahora, Now, Yahshua Joshua ya lo había dicho. had spoken about this. Vamos por favor a Mateo 10, Please, let's go to Matthew 10 en el verso 19 on the verses y 19 20. and 20. Me voy a esperar un momentito. I am going to wait for a moment. Mateo 10, verso 19 y 20. Matthew chapter 10, verses 19 and 20. Dice así, It states, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Ruach HaKodesh de vuestro Abba que habla en vosotros. Por favor, Aj. verses 19 and 20. But when they arrest you, do not worry about what to say or how to say it. At that time you will be given what to say. For it will not be you speaking, but the Ruach HaKodesh of your Father speaking through you. Entonces los saduceos decían, So the Sadducees were saying, estos no tienen letras, estudio. they didn't go to school, they didn't learn anything. Ah, estuvieron con Yahshua. Oh, so they were with Joshua. Ahora vamos a Lucas 12, Now let's go to Luke 12, verso 11 y 12. verses 11 and 12. Repito, Lucas 12, I repeat, the book Ver- of Luke, verso 11 y 12. and chapter 12, verses 11 and 12. Dice así, It states, dice así. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Ruach HaKodesh os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Aleluya. A ver, todos, perdón, Elisha. verses 11 to 12. When you are brought before synagogues, rulers and authorities, do not worry about how you will defend yourselves or what you will say, for the Ruach HaKodesh will teach you at that time what you should say. Ahora vamos a Lucas 21, Now let's go to Luke 21, verso 12 al 15. verses 12 through 15. Bendito es Yahweh. Blessed is Yahweh. Lucas 21, verso 12 al 15. Luke 21, verses 12 and 15. Entonces nosotros no tenemos que preocuparnos. So we don't have to worry about.
El Ruach HaKodesh siempre nos dice qué decir. The Ruach HaKodesh always tells us what to say. Aunque somos ignorantes, And even though we are Él nos ignorant, dice qué decir. He will let us know what to say. Mantengámonos en santidad. Let's keep ourselves in sanctity. Lucas 21, verso 12. Luke 21, verse 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Subrayen por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Aleluya. A ver, por favor. Verses 12 through 15. But before all this, they will seize you and persecute you. They will hand you over the synagogues and put you in prison, and you will be brought before kings and governors, and all on account of my name. Please underline on account of my name. 13. And so you will bear testimony to me, but make up your mind not to worry beforehand how you will defend yourselves. For I will give you words and wisdom that none of your adversaries will be able to resist or contradict. Ahora, atención. Now, Mucha pay atención, amados Pay hermanos. so much attention, Ahí. beloved brethren. Dice aquí en el verso 12, It states here in the verse 12, al final, por the causa de mi nombre. on account of my name. Tú sabes que los mandamientos rabínicos You know that the rabbinic covenants son antes de Yahshua HaMashiach. were made before Yahshua HaMashiach. Entonces, el problema no era que hubieran sanado a un hombre, So the problem was not that the man was healed, sino en el poder del nombre. but in the power of the name. Eso es muy importante. That is very important. Ya lo ministré hace 8 días. I already ministered that last week. El nombre de una persona The name of a person dice todo. says everything. Entonces, So mucha atención. pay attention. El problema no era la sanación, The problem Del was not cojo. the healing of the lame person. no, No. sino en qué nombre hicieron eso. But in which name did they do that? Eso sí es religiosidad. That was religious. Ahora, Hechos 4, verso 15 So let's go to Book of Acts, verse 15 al 17. through 17. Por favor, 15 al 17 lo voy a leer. So verses from 15 to 17. I'll read it. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y que conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorias a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Por favor, Verses 15 through 17 of Book of Acts in chapter 4. So they ordered them to withdraw from the Sanhedrin and then confer together. What are we going to do with these men? They asked. Everyone living in Jerusalem knows they have performed a notable sign, and we cannot deny it. But to stop these things from spreading any further among the people, we must warn them to speak no longer to anyone in this name. ahora, Now, fíjense muy bien, pay attention. es despectivo It is in a despective way. en este nombre. On this name. En el verso 17, On verse 17, al final del verso, at the end of the verse, en este nombre, in this name. pero no mencionaron el nombre. But they didn't mention the name. ¿De acuerdo? Do we agree? Es muy importante eso. It is very important. Ahora, Now, el problema aquí entonces, repito, the problem here is then I'll repeat. es el nombre de Yahweh, The problem here is the name of quien Yahweh, es Yahshua HaMashiach. whom is Yahshua HaMashiach. Y ya lo vimos en Mateo 10, And we already saw it in Matthew que iban 10, que iban a ser maltratados por causa de su nombre. that they will be beaten for his name. Los demonios no quieren que se mencione el nombre. The demons don't like to mention his name. Y no me refiero solamente a la casa de Judá, And I am not speaking only about the Jewish people, a la cual nosotros bendecimos, to which we bless,
sino al cristianismo. but to Christianity. Uf, Oh, tú le hablas a un cristiano, you tell to a Christian person, su nombre es Yahshua, his name is Joshua, y se manifiesta. and the Se demon manifiestan los manifests, demonios. and the demon get manifested. Es terrible eso. It is terrible. Ahora, Now, vamos por favor a Hechos 5, please let's go to Acts 5, verso 28. verse 28. Aquí hay otro despectivo We'll see another despective quote, y vamos a después explicar esto. and we will explain it. Pero leamos por lo pronto Hechos 5, verso 28. So let's read in Acts chapter 5, verse 28. Dice así, It states, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de toda vuestra doctrina, Jerusalén, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Por favor, el 28. verse 28. We gave you strict orders not to teach in this name, he said. Yet you have filled Jerusalem with your teachings and are determined to make us guilty of these men's blood. Ahora, Now, dice entonces en un inicio so it states at the beginning ese nombre. that name, Y al final del verso dice and at the end of the verse says, de ese hombre. of these men, Porque no pronunciaron el nombre de Yahshua, because they didn't mention the name of Yahshua, porque lo hubieran mencionado, lógico. because they could mention it, of course. No sé si me doy a entender. I'm not sure if Entonces, you understand it. lo despectivo es So the despective way is ese nombre this name, y también and also ese hombre. that man. No, él es Yahshua. No, Él es he el is Todopoderoso. Yahshua. He is the Almighty. Aleluya. Hallelujah. Ahora, dime si no, Now tell me, los if not, cristianos opinan lo mismo. the Christians think the same way. No, 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 no. A mí dime Jesús. They say, no, 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 no. To me, just tell me the name of Jesus. Es lo mismo. It is the same way. Es lo mismo. Son los mismos demonios. It is exactly the same way. They are the Yahshua same HaMashiach les demons. reprenda. Yahshua HaMashiach represents them. Ahora, Now, el Sanedrín the Sanhedrin contaba de 71 miembros. had 71 members. Por favor, anótenlo. Please write it down. 71 miembros del Sanedrín. 71 members in the Sanhedrin. La mayoría eran saduceos. Most of them were Sadducees. Ya lo ministré. I already told that. Incluyendo el sumo Cohen. Including the high priest. Ahora, Now, 71 miembros. 71 members. La mayoría saduceos. Most of them were Incluyendo el Sadducees, sumo Cohen. including the high priest. Y otros apóstoles, otros Shaleachim, And some other apostles, another pa- Shalahim, pasarían ante el Sanedrín. would be present in the presence of Sanhedrin. Vamos a Hechos 6, Let's go to Acts 6 verso 12. and verse 12. Hechos 6, Acts chapter 6, verso 12. verse 12. Esteban. Stephen. Aquí es Esteban. Over here is Stephen. En Hechos 6, verso 12 dice, y soliventaron, o digamos como que violentaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron ante el concilio, o sea, ante el Sanedrín. Por favor. Verse 12. So they stirred up the people and the elders and the teachers of the law. They seized Stephen and brought him before the Sanhedrin. Ahora, Now, Rav Shaul, Rav Shaul, llamado Pablo, who you know as Pablo, pero su nombre es Shaul, but his name is Shaul, también pasó ante el Sanedrín. also was in the presence of the Sanhedrin. Y repito, la mayoría eran saduceos. And I repeat, most of them were Sadducees. Mucha atención, Pay attention to this, preciosa Kehilá. precious Kehillah. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. They didn't believe in the resurrection of the dead. No creían en el Ruach HaKodesh. They didn't believe in the Ruach HaKodesh. ¿Qué se podía sacar de todo esto? What would be the conclusion of this? Nada, Nothing, más que muerte. but just being Entonces dead no and creían dead. en la resurrección de los muertos. So they didn't believe in No the creían en el resurrection Ruach of the dead. HaKodesh. They didn't believe in the Ruach No HaKodesh. mencionaban el nombre. They didn't mention the name. Lo trataban despectivamente They were despective through his name, a Yahshua. to Yahshua also. Vamos a Hechos 22:30. Let's go to Acts Hechos chapter 22, verse 30. 22:30. Acts chapter 22, verse 30.
Esto es importante, This is very important entender quién estaba juzgando, to understand who was making the judgment, si se puede llamar juzgar. if it could be a judgment. ¿Tienen Hechos 22:30? Do you have Acts 22:30? Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los Yehudim, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales Coanín y a todo el Sanedrín, y sacando a Shaul le presentó ante ellos. Por favor, Verse 30. The commander wanted to find out exactly why Paul was being accused by the Jewish. So the next day he released him and ordered the chief priest and all the members of the Sanhedrin to assemble. Then he brought Paul and had him stand before them. Bueno, vamos al libro de los Hechos 4. Well, let's go back to Acts 4. Vamos para allá. Let's go there. Entonces ya vimos So we already see que no mencionaban el nombre that they didn't mention the name Yahweh. the name of Y el Yahweh. nombre de Yahshua And the name of Joshua quiere decir Yahweh salva. means Yahweh saves. Salmo 118. Psalm 118. Para que se salve la nación So the nation could be saved, y para que se salven ustedes. and you can be saved too. Bueno, Well. Hechos 4, verso 18. Acts 4, verse 18. Y llamándoles les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Yahshua. Mas Kefas y Johanán respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Elohim obedecer a vosotros antes que a Elohim. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Elohim por lo que se había hecho. Por favor, Verses 18 through 21. Then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Joshua. But Peter and John replied, which is right in Elohim's eyes, to listen to you or to him? You be the judges. As for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard. After further threats, they let them go. They could not decide how to punish them because all the people were praising Elohim for what had happened. ahora, Now, vamos a Hechos 1:8, let's go to Acts 1 and verse 8. porque ellos estaban haciendo aquí testigos. Because they were witnesses over here. Eran testigos. They were giving testimony over here. Hechos 1:8. Acts 1 verse 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Bebakashach. Verse 8. But you will receive power when the Ruach HaKodesh comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Bueno, Well, vamos a Hechos capítulo 4, let's go back to Acts 4 nuevamente, again, y vemos aquí que no les castigaron and we will see here that they were not punished porque la gente estaba exaltando a Elohim because most of the people were exalting Elohim por la sanidad hecha for por los apóstoles. the healing done by the apostles. Yahweh, Yahshua sanó al cojo Yahweh, Joshua healed the lame a través de los through apóstoles. the apostles. Ahora vamos a Hechos capítulo 4, Now let's go to Acts chapter 4, verso 22. verse 22. Dice así: It states, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Recuerden que el cojo tenía 40 años de ser cojo. remember that the lame person had 40 years of being lame. Verso 23. Verse Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales Juanín y los ancianos les habían dicho. Por favor, Verse 23. On their release, Peter and John went back to their own people and reported all that the chief priests and the elders had said to them. el verso 24. Verse 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Elohim y dijeron: Soberano Adón, tú eres el Elohim que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por favor, Verse 24. When they hear this, they raise their voices together in prayer to Elohim. Sovereign Adon, they say, you made the heavens and the earth and the sea and everything in them.
Verso 25. Verse 25. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principados se juntaron en uno contra el Adón y contra su Mashiach. 25 y 26, ve para acá. Verses 25 and 26. You spoke by the Ruach HaKodesh through the mouth of your servant, our father David. Why do the nations rage and the people plot in vain? The kings of the earth raise up and the rulers band together against Yahweh and against his anointed one. Ahora, el verso 27. Now, in verse 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Kadosh, hijo, Yahshua, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Por favor, Verse 27. Indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in this city to conspire against your Holy One, to your holy servant Yahshua, whom you anointed. Ahora, Now, el rey David King David escribió el Salmo 2. wrote Psalm 2. Vamos para allá Let's go there. y vamos a encontrar lo mismo. And we are going to find the same thing. Entonces los apóstoles So the apostles, con los suyos with their people, estaban diciendo el Salmo 2. were repeating the Psalm 2. Nosotros podemos orar de muchas maneras, We can pray in many different ways, pero créanmelo, but believe me, todo está en la Tanaj. everything is in the Tanakh. Todo está en la Tanaj. Everything is in the Tanakh. Tú oras de una forma, You pray in one way, otro hermano de otra forma, another brother prays in a different yo oro way, de otra forma, I pray in a different way, pero todo está en la Tanaj. but everything is in the Es Tanakh. decir, la manera que oramos, In other words, ya the está way escrita. we pray is already written. aleluya, Hallelujah. no oramos algo nuevo. We don't pray anything new. Por lo tanto, no debe de haber orgullo. Therefore, there's Salmo no 2, pride. ¿lo Psalm tienen? 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo, rompamos las ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Por favor, hasta ahí nada más. Salmo 2, verso 1 al Psalm 3. 2, verse 1 through 3. Why do the nations conspire and the people plot in vain? The kings of the earth rise up and the rulers band together against Yahweh and against his anointed one, saying, let us break their chains and throw off their shackles. Bueno, Well, si tú te das cuenta, if you can notice, son las mismas palabras they are the same words de Hechos capítulo 4, from chapter 4 of Acts, verso 24, 25, 26. verses 24, 25, and 26. ¿Sí se dan cuenta? Can you notice it? Bueno, Well, ahora now, voy a leer Hechos 4, I am going to read verso 28 al 30. Acts 4 from verses 28 Atención. to 30. Attention. Aquí es donde viene la práctica ya. Here is where the Y practice esto comes también es para ahora. out. And this is happening even today. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes de determinado que sucediera. Y ahora, Adón, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Kadosh Hijo Yahshua. Por favor, Verses 28 to 30. They did what your power and will had decided beforehand should happen. Now, Adon, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Stretch out your hand to heal the performs signs and wonders through the name of your holy servant, Yahshua. ahora, Now, ¿quién está atento? who is attending? No, como que no oigo. ¿Quién está atento? Who is paying attention? Ah, ya estás atento. Are you paying attention there? Eso es. Very Ahora, good. fíjense muy bien. Now, pay attention. Esta es parte de la oración que yo hago todos los días. This is part of the prayer that I made A ver. every day. ¿Qué hicieron los apóstoles acá? So, what the apostles did over here, Anótenlo. write it down. Pidieron a Yahweh They asked Yahweh les concediera la habilidad that He would give them the skills, sobrenatural. supernatural skills. Repito, pidieron a Yahweh They asked Yahweh les concediera la habilidad that He would give them the ability, sobrenatural supernatural ability para hacer sanidades to heal
y señales and to do signs y prodigios. and miracles. Ahora, los prodigios son los milagros. So the signs and wonders are the miracles. Repito, pidieron a Yahweh They asked Yahweh les concediera la habilidad that He would give them the ability, sobrenatural a supernatural ability para hacer sanidades to heal y señales and to do signs y prodigios, and miracles. pero But mediante el nombre de Yahshua just through the name of Yahshua, HaMashiach. Yahshua HaMashiach. Esto grábatelo muy bien. Remember this very well. Y es algo que todos los días le pido al Eterno, And this is something that I ask the Eternal every que day, me llene más de esta unción. that He would fill me with these gifts. ¿Para qué? For what? ¿Para hacer dinero? To make money? No. No. ¿Para qué? For what? ¿Para ser famoso? To be famous? No. No. ¿Para qué se pide esto? So why do we ask for this? 1. Number one, Para que el nombre de Yahweh sea exaltado. so the name of Yahweh would be exalted. 2. Number two, Por el bien de las personas. for the better los hermanos. people, of our brethren. Es muy importante eso. This is very important. Ahora voy a volver a leer Now I will el read verso this, 28. the verse 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Adón, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu Kadosh Hijo Yahshua. Por favor, otra vez, Ángel 28 al 30. Verses 28 through 30. They did what your power and will had decided beforehand should happen. Now, Adon, consider their threats and enable your servant to speak your word with great boldness. Stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy Son and servant Yahshua. Por favor, hermanos, So please, brethren, hay que vivir en santidad we have to live within sanctity y atrévete a pedirle esto al Eterno and take the courage to ask for this y Él from te the lo Eternal, concederá. and He will give it to you. Fíjense cómo expliqué Notice how I did explain it. que les concediera la habilidad That He would give you the ability, sobrenatural, the supernatural ability, porque esto es sobrenatural. because this is Es decir, hacer sanidades to heal is something señales supernatural. y To make milagros signs, to make miracles, es sobrenatural. it's supernatural. Ahora, Now, los brujos conocen esto the sorcerers know this, y ellos le piden a su Dios, and they ask to their God, que es Hasatán. whom is Hasatan. Yahshua HaMashiach le reprenda. Yahshua HaMashiach reprend him. ¿Cuánto más tú, How much more you, you and yo, and que myself, somos hijos del Todopoderoso? we are the children of the Almighty. Por favor, santidad, Holiness, estudiar we have to study, y a la práctica. and we have to bring Ya. it to practice. But right Ya. away, right away, Rápido. quickly. Aleluya. Hallelujah. Ahora, Now, vamos al 4:31. let's go to the verse 31 of chapter 4. Fíjense muy bien. So pay attention. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y hablaban con denuedo la palabra de Elohim. Por favor, Amén. Verse 31. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Ruach HaKodesh and spoke the word of Elohim boldly. Bueno, Well, yo dije que una cosa es el Tevilá I said that one thing is the en el Ruach Tevilah HaKodesh in the Ruach HaKodesh, y otra cosa es la llenura. and a very different one is the feeling. Mientras más se aparta uno del mundo, The most we separate from the world, viene más llenura we get del Ruach HaKodesh. we feel ourselves even more. Más llenura. The Ruach HaKodesh gives Más llenura. more feeling. Aquí en el verso 31 Here in the verse 31, hay otra llenura del Ruach there is HaKodesh. another feeling of the Ruach HaKodesh. ¿No es el Tevilá? It is not the Tevilah. Ellos ya tenían el Tevilá del Ruach They HaKodesh. have the Tevilah of the Ruach HaKodesh Aquí already. hay otra llenura. It is another feeling. ¿Queda claro? Is it clear? ¿Queda claro? Is it clear? Vean, el Eterno los probó. Notice, the Eternal tested them. Fueron aprisionados por el Sanedrín. They were imprisoned by the Sanhedrin. No hagan esto y esto Don't do this and don't do that. en ese nombre. In that name,
ni ministren sobre ese hombre. neither preach about that man. Ellos dijeron en el verso 19. They said it in the verse 19. Mas Kefas y Yohanan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Elohim obedecer a vosotros antes que a Elohim. Ve para acá, 19. Verse 19. But Peter and John replied, which is right in the eyes of Elohim, to listen to you or to listen to you or to him? You be the judges. Aleluya. Hallelujah. Ahora, Now, la respuesta a su oración the answer to their prayer fue un temblor. was a shake. Entonces, por favor, no nos asustemos So please don't get si scared. algún día estamos orando y tiembla. If one day we are praying and we have an earthquake, Porque también Shaul because also Shaul estaba encarcelado, was imprisoned. ya lo vimos, We already saw that. y empezó a cantar And he salmos began to sing psalms. y tembló. And then an earthquake happened. ¿Fue así? Wasn't it like that? Aleluya. Hallelujah. Y si ahorita empieza a temblar, And if it starts Tal vez corramos. shaking right now, we might run maybe. pero vendrá más llenura del Ruach HaKodesh. But there will be more feeling of the Ruach HaKodesh. Bueno, Well, la idea es esta. the idea is as follows. La respuesta a su oración fue un temblor The answer to their prayer was a shake, y por lo tanto una llenura del Ruach and HaKodesh. therefore a feeling of the Ruach HaKodesh. Verso 32. Verse 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ve para allá. Verse 32. All the believers were one in a heart and mind. No one claimed that any one of their possessions was their own, but they shared everything they had. El 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Adón Yahshua, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún no necesitado, porque todos lo que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los shaliachim, y se repartía a cada uno según su necesidad. Del 33 al 35, ve para allá. From verses 33 to verse 35. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Adon Yahshua, and grace was so powerfully at work in them all that there were no needy person among them. For from time to time, those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. Ahora, voy a terminar con el 36 y 37. So I'm going to conclude with the 36 and 37 verses. Entonces, Joseph, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los Shaleachim. Por favor, los dos Verses versos. 36 and 37. Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. Ahora, varias características. Now, there are several characteristics. Daban voluntariamente. They give their values voluntarily. La distribución era de acuerdo a la necesidad. The distribution was according to the needs. Bernabé no era egoísta. Bernabé was not a selfish person. Ahora, una Now, pregunta. I have a question. ¿Por qué Bernabé, siendo levita, tenía propiedades? Why Barnabas, being a Levite, had properties? Porque la Torah lo prohíbe. Because the Torah forgives it. Y aquí dice que Bernabé era levita. And it says that Barnabas was a Levite. Veamos a Números 18, verso 20. Let's go to Numbers 18, verse 20. Números 18, verso 20. Numbers chapter 18, verse 20. Esa pregunta es muy importante. That question is very important. ¿Por qué Bernabé, siendo levita, tenía propiedades? Why Barnabas, being a Levite, had properties? La Torah lo prohíbe. If the Torah forgives it. Números 18, Numbers verso 20. chapter 18, verse 20. Y Yahweh dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Ve para acá. Verse 20. Yahweh said to Aaron, you will have no inheritance in their land, nor will you have any share among them. I am your share and your inheritance among the Israelites. Ahora, Now, la propiedad se refiere
The property Israel is talking about, Si fuera en la tierra de Israel, if it would be in the land of Israel, no en el extranjero. not in the exterior. Entonces Bernabé no pecó. So Bernabé didn't commit a sin. Repito, la propiedad se refiere que fuera en la tierra de Israel, It is about that the property should be in Israel, pero no en el extranjero. but not in outside of the land. Ahora, Now, aún así, even though Yahweh hace excepciones. Yahweh make exceptions, Tú y yo sabemos you and I know que Jeremías venía de los Juanín, that Jeremiah came from the family of the Kohanim. entonces por lo tanto venía de Leví. So therefore, he came from. Eso tú lo encuentras en Jeremías 1:1. You find that Vamos in para Jeremiah allá. chapter 1, verse 1. 1, Let's go there. 1. Jeremiah 1:1. Por eso digo, Yahweh hace excepciones. That's what I'm saying, that Yahweh makes exceptions. Jeremías 1:1. Jeremiah chapter 1, verse 1. Él era levita, He es was decir, a un Levite. Cohen más bien. He was a priest, a Cohen. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los Juanín, que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Bebakashach. Verse 1. The words of Jeremiah, son of Hilkiah, one of the priests of Anathoth in the territory of Benjamin. Ahora, Now, vamos a Jeremías 32, let's go to Jeremiah chapter 32, en el verso 6. on the verse 6. En Jeremías 32, In Jeremiah chapter 32, ustedes después lo van a leer en inglés, you who speak in English, you'll read it later, del verso 6 al verso 15. from verses 6 to verse 15. Yo lo voy a leer en español. I'm going to read it in Spanish. Dice así 32:6. It Dijo states, Jeremías, palabra de Yahweh, vino a mí diciendo, he aquí que Amahael, hijo de Salum, tu tío viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Amahael, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Yahweh, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad, que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque es tuyo el derecho de la herencia, y a ti te corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Yahweh. Y compré la heredad de Amahael, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le puse el dinero 17 siclos de plata. Y escribí la carta, y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada, según el derecho y costumbre, y la copia abierta, y di la carta de venta a Baúj, hijo de Neerías, hijo de Masías, delante de Amahael, e hijo de mi tío, y delante de los testigos que había suscrito la carta de venta, delante de todos los Yudín que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baúj delante de ellos, diciendo, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días, porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Entonces ustedes van a leer después, so later on you will read, por favor, please, del verso 6 al 15. from verses 6 through 15. Entonces, ¿por qué manda Yahweh So why did Yahweh ask que un Cohen that a Cohen comprara la heredad? would buy a inheritance? Bueno, no era para él en sí, Well, it was not for him. In era fact, para que se cumpliera una profecía it was to make a prophecy De- to be accomplished. de que una vez más That once again se comprarán y se venderán casas there will be bought and sell houses en la tierra de Israel. in the land of Israel. Ahora, un resumen Now, de Hechos 4. summary of Acts 4. No hay otro nombre There is no other name en el que podamos ser in salvos, which we can be saved, individualmente y como nación, either individually or as a nation, solamente en el nombre de Yahshua. used in the name of Joshua. Ya expliqué todo lo de los saduceos. I already explained about the Sadducees. Para mí algo muy importante hoy Something very important for me es que tú te atrevas is that you take the en courage santidad extrema in extreme holiness a pedirle lo que ellos le pidieron a Yahweh. to ask the same thing that they asked to Yahweh En el verso 29 al 30, from verse 29 to 30. que te conceda That, la gives you- habilidad that He will give you the ability sobre lo natural, over the natural things, es decir, in other words, hacer señales, sanidades, milagros, prodigios, to make signs, healness, miracles. de esa forma
In that way, se bendecirá el pueblo the people will be blessed, y el nombre del Eterno será exaltado. and the name of the Eternal will be exalted. Esto es algo muy importante. This is something very important. Cierren su Tanakh, por favor. Please close your Bibles